Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la red de Juventudes Trans. Estamos a punto de terminar el año. Estamos en el mes de noviembre, un mes muy especial y muy importante para las resistencias trans de Abya-Yala porque es un mes de remembranza. Es un mes en el que no solamente estamos por cerrar este año que ha sido tan difícil y tan pesado, pero bueno, lo pesado es lo que nos transforma, lo doloroso es lo que nos transforma. Así es que esto no ha sido más que la siembra de mucha resistencia y mucha fuerza. Un mes en el que honramos a nuestras hermanas, nuestros hermanos y nuestros hermanos trans que han sido despojados de sus vidas en este plano terrenal por la transfobia colonial que sigue acechando nuestros territorios que pues justamente estamos defendiendo todos y cada uno de los días con la apuesta de nuestros cuerpos en cada uno de los espacios que transitamos. Y bueno, desde la red de Juventudes Trans, a nombre de Jessica Marjane, de Darío, de Paulo y de quien les está hablando, Lía García, le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano querido, el doctor Tito Mitjans, quien hoy va a estar inaugurando durante este mes de remembranza, de furia y de resistencia este boicot trans, verso, manifiesto, palabra. Y pues les quiero leer la biografía de nuestro hermano Tito, que ya está por aquí, y quien nos va a compartir el día de hoy, el día de mañana, un poco de su vida, un poco de su furia, un poco de su resistencia, de sus raíces y sobre todo de pues todo lo que nos ha aportado para las resistencias trans de Abya-Yala. Y bueno, con ustedes Tito Mitjans Alayón, doctor de Estudios e Intervención Feministas de la UNICASH, Chiapas, México, historiador, gordo fantástico, activista feminista afrocubano, no binario transmasculino. Sus áreas de investigación son feminismo negro, estudios queer y trans afrodiaspóricos, estudios críticos del Atlántico Negro, entre otros, profesor de historia de Cuba y coordinador de la Cátedra de Estudios de Género en la Universidad Agraria de La Habana del 2009 al 2015, activista de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ y afrodescendencia. Desde inicios del 2018 imparte el taller Afroperreo y Activismo Gordo en diferentes estados de México, el cual además se transformó en el laboratorio feminista del perreo a partir del 2020. Es miembro de la Asamblea Feminista de San Cristóbal de las Casas y es parte del Departamento de Economías Descoloniales del proyecto comunitario El Cambalache. Ha impartido charlas en diferentes universidades como en Hampshire College, Smith College and Columbia University, el Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, el CESMECA y el COLMEX, sobre el movimiento feminista negro cubano queer y la diáspora queer y trans en el sureste mexicano entre el 2016 y 2020. Ha participado en numerosos eventos, congresos y conferencias sobre la diáspora negra queer y trans en Abya-Yala. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí inaugurando este evento de resistencia y de furia en la red de Juventudes Trans, Boicot Trans? Porque vamos a boicotear, cuéntanos. Bueno, estoy como súper contento, súper agradecido, muy feliz, de verdad, es como recuerdo el boicot trans del 2019, sí, fue el 19 que fue que estuvo Daniel Niscup con sus poemas en la Ciudad de México, ¿fue? O en el 2018, fue en el 2018 creo. Eh, entonces, me emociona mucho que luego de que le hayan dedicado ese boicot trans a este poeta oaxaqueño, pues yo sea la otra persona invitada. Es como, ¿what? No sé, estoy muy emocionado. Y muy contento también. Y bueno, aquí estoy, vivo. Sí, oye, y pues sobre todo que el boicot ahora se está dando en un contexto virtual, porque en aquellos años, que era 2018, sí, tuvimos este boicot en el espacio de la gozadera con Daniel Niscup, quien seguramente nos va a estar viendo. Le mandamos muchos saludos a nuestro hermano Daniel hasta Sachila, Oaxaca. Y pues sí, ahora este boicot se está dando en este espacio de lo virtual, pero se está dando con la voz.
¿Cuál es la relevancia para ti de que en estos tiempos de virtualidad, pues une uno aparezca con la voz en todas estas aplicaciones? ¿Cuál es la relevancia de la voz para ti, para este manifiesto también, que es el boicot trans? Bueno, para mí es un boicot a las expectativas heteronormativas de las voces, ¿no? A veces pienso como, ¿qué pensarán cuando ponen Tito y aparece mi vocecita, ¿no? Entonces es como, me parece como un- una subversión muy poética y muy interesante de ese imaginario heteronormativo occidental sobre la misma cosmovisión de Tito, porque Tito es un nombre que luego que me lo puse, ¿no? Me di cuenta que es un referente de un patrón de una masculinidad muy fuerte. Yo no lo tenía tan claro, ¿no? Pero está Tito Puente, Tito el dictador. Pero bueno, en mi país se usa Tito también para nombrar a los chicos, ¿no? Es como Tito, ¿no? Es una cuestión de cariño para llamar a alguien, a un joven masculino, ¿no? Pero entonces siempre pienso que qué pensarán cuando escuchan Tito y luego me escuchan a mí, como, ah, bueno. Me parece muy poderoso, la verdad. Estoy muy contento. Y también pienso em, que hagamos este espacio de boicot trans y también de remembranza de nuestra comunidad trans en las redes sociales es otra manera también de boicotear como todo este plan macabro ¿cómo puedo decir? De las élites de poder occidental que están como ¿cómo puedo decir?, parametrando el mundo y seguramente controlando de una manera muy eficiente todo a partir de las redes sociales, porque las redes sociales es como un micromundo que está hiper vigilado e hiper controlado. Entonces que interrumpamos ese control con nuestras voces, con este espacio, pues me parece súper revolucionario. ¿Qué piensas tú? Sí, pues yo creo que justamente la palabra boicot, pues hay que despojársela también a ese sistema que nos dice que solamente se boicotean ciertas cosas en ciertos contextos, ciertos cuerpos y que hay que utilizar la fuerza siempre, la fuerza del cuerpo, porque bueno, las personas trans somos más que eso, como yo le había dicho a Tito, quiero recordar esta anécdota en este boicot, hace poco tuvimos un recital trans de Avia Yala que se llamó Transbordando la Palabra, que organizamos Kira, a quien le mando otro saludo desde Paraguay, y yo. Y estuvo Tito, y fue muy hermoso porque cuando yo invité a Tito, Tito me dijo, es que yo no soy poeta. Y yo le dije, claro que eres poeta, porque tienes la poesía en la boca, sembrada, solo que tal vez no te has dado cuenta, porque pues las personas trans somos eso, somos poesía, somos poéticas, porque vivimos en un mundo que nos aprisiona también con la palabra a las personas trans. La palabra también aprisiona nuestros cuerpos cuando quiere definirnos, conceptualizarnos, tratar de entendernos, teorizarnos. Y el hecho de que pues las personas trans contradigamos todo ese paradigma de la palabra universal con nuestras acciones políticas y nuestro simple transitar en este mundo. Y yo creo que en tu caso, pues tú nos podrías decir muchísimo más porque tú vienes de las resistencias afro, tú tienes una lucha pues antirracista muy, muy importante en Latinoamérica. Y sí, salir de ese mundo de la palabra normativa es algo que nos permite ser poesía a las personas trans. Y eres poesía y por eso estás aquí. Y pues yo quiero darle la bienvenida también a Paulo, que está por aquí de la Red de Juventudes. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos seguir fluyendo con Tito? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento porque siempre es una experiencia increíble conversar y dialogar y reflejarse y ver cosas que a lo mejor no se pueden reflejar en mí a través de las experiencias de Tito, ¿no? En lo poco que llevo de irlo conociendo, sí es como ver para lugares a donde a lo mejor no hayamos visto, a pesar de que podemos compartir pues varios caminares en paralelo, ¿no? Pero finalmente cada cuerpo, cada cuerpa, pues lo va caminando diferente, ¿no? Y de ahí que pueda gritar, pueda decir, pueda cantar, pueda
hablar cosas diferentes, ¿no? Hacer su voz desde cuerpos totalmente diferentes a pesar de que nos atraviesan cosas parecidas y otras no. Entonces estoy muy, muy emocionado por esta oportunidad de poder escucharle, de poder platicar con él, de conversar. Y creo justamente, pues hay cosas que nos atraviesan de formas diferentes, ¿no? Yo también tuve como la experiencia de, de estar fuera de mi país, ¿no? De estar fuera de mi país siendo un cuerpo trans. Entonces, esa parte de la migración creo que es como súper fuerte, ¿no? Entonces, está la parte de que viene migrando, la parte de que es un cuerpo trans y la parte también de que es un cuerpo de la diáspora, de la afrodiáspora. Entonces, me gustaría ver cómo se intercruza eso, ¿no? Y qué tiene de ese significado este boicot que va más allá de ser solo un boicot trans a ser atravesado por estas múltiples partes que lo atraviesan a él también. Bueno, em, yo pienso que, a ver, a mí, bueno, muchas gracias, Paulo. Yo también estoy como muy contento de estar en este espacio contigo. Y yo pienso que dentro de la diáspora africana eh, o afrodescendiente en Abya Yala, yo he tenido una experiencia de mucha luz y sí, siento que he estado acompañado por muchos seres que me han cuidado muy bien. em, y también he tenido acceso a plataformas como la academia que me han permitido hacer que mis viajes, es decir, este proceso migratorio sea mucho menos violento que lo que es para muchas personas afrodescendientes, trans y no binarias. Entonces, en ese sentido, como estoy como muy agradecido de verdad por, por haber podido como migrar, porque yo migré de Cuba a México, supuestamente para estudiar un doctorado, que bueno, que ya lo terminé, pero también junto a ese doctorado estaba como el deseo de permanecer en México, porque Cuba es una prisión. Entonces, entonces, siento que aunque fue una experiencia muy dura, atravesada por muchas herramientas, tecnologías de racismo antinegro, eh, a la misma vez también tuve la posibilidad de acceder a plataformas que eh, permitieron que mi tránsito fuera mucho menos violento, ¿no? Como dije. Entonces, para mí, cuando yo llegué a México, siento que yo comencé mi tránsito, es decir, mi transición de género. Una de las primeras cosas que me pasó fue conocer a Lía. Yo conocí a Lía en marzo del 2016 y yo le dije que era una persona no binaria. Y ella me dijo, pero una persona no binaria. Y yo me quedé así como, a ver, ¿qué más? Y entonces me empezó empezamos a hablar, estábamos en la gozadera, me acuerdo, y ella me empezó a comentar sobre algunas cuestiones que en ese momento eh, le atravesaban el cuerpo sobre las cuestiones, quienes se nombran no binarias y como la posibilidad de acceder a los espacios públicos eh, y algunos privilegios o accesos que quedan escondidos, o no sé en ese momento cómo lo estaba poniendo. Pero me gustó mucho lo que dijo y me hizo pensar como esta persona que me puso Yemayá en mi vida, qué quiere decir esto, no? Entonces, em, a partir de conocerla a ella, conocí una serie de personas trans también en la Ciudad de México, que yo me quedaba fascinado, no una fascinación de exotización, sino fascinado por la posibilidad de poder vivir tu cuerpo y tu ser en la manera en que tú quieras elegir. Porque de donde yo vengo,
¿cómo puedo decir? De donde vengo, eso está siendo una experiencia. Las vidas trans obviamente han existido siempre, pero no sé, yo caminaba con Lee en la Ciudad de México y yo me quedaba así como, oh, wow. Era muy, era muy hermoso verla, aunque la gente, yo sentía también que la gente nos miraba raro, posiblemente decían cosas, pero la manera en que ella se movía en el espacio era de esto es mío, yo soy de aquí, no me saca nadie de aquí, yo también tengo el derecho y me lo voy a adjudicar de estar aquí. Yo me sentía muy acompañada, estaba así como fascinado. Y espero que eso no se tome como una fascinación, un sentido de exotización o algo negativo, ¿no? Sino estaba muy admirado de la posibilidad de ocupar ese espacio. Y bueno, después que conocí a Lía, yo siento que la vida me cambió en mucho sentido. Y luego y también México, como soy migrante, eh, como es un país enorme, tiene una historia de la disidencia sexogenérica tan grande y tan fuerte, pues me permitió conocer a otras personas también que se zafaban de ese sistema binario de género y lo vivían, lo encarnaban. Entonces yo dije, ya está, yo soy de aquí, yo también voy a hacer esto, ¿no? Y, y ha sido una transición como con muchos matices, pero yo siempre me he sentido como súper acompañado, muy, como dice Elías, también siento que es una transición colectiva, porque mi transición ha hecho que espacios y personas o se mantengan a mi lado, o se vayan, transiten en sus propias historias. Siento que ha sido un eco, ¿no? Entonces, eso también es importante nombrarlo. Pero ha sido muy difícil también, por ejemplo, la cuestión legislativa, la cuestión legal. Eh, yo quisiera saber cuando yo regrese a Cuba qué va a pasar con ese tema, ¿no? Cómo voy a ser leído ante las autoridades del aeropuerto, que son las primeras autoridades, y luego las autoridades legales, en fin, Cuba y todas sus trabas burocráticas. Pero mi experiencia aquí ha sido, bueno, ahora que creo que llevo 5 años y que veo todo con mucha más calma, siento que ha sido una experiencia extraordinaria, pero también una experiencia muy atravesada por mucho racismo y por mucha transfobia. Pero también he tenido acompañamientos constantes y muy amorosos como Lía, como Daniel, como Jessica. Entonces, no sé, yo me siento como muy, muy querido en ese sentido, ¿no? Y muy sostenido. Pero sí, por otro lado, ha sido muy, muy duro. He perdido como gran parte de las personas con las que comencé a socializar y a querer, se fueron alejando de mi vida. Y creo que esto pasa mucho para la mayor parte, bueno, quizás no para la mayor parte, pero para muchas personas trans también, ¿no? Las transiciones son momentos cruciales en la vida donde o te quedas o te vas. Y bueno, eso también pasó. Entonces, y siendo una persona afrodescendiente, creo que es mucho más complejo, afrodescendiente y migrante, porque hay mucho más miedo. Está el miedo de cómo vas a ser leído ante las personas ante la burocracia mexicana, ¿no? Que te da, que valida tu permanencia en este país o no. Eso es un miedo constante, ¿no? Ante la migra, ante, no sé, ante todo. Como la resiliencia se pone mucho más, ¿cómo puedo decir? Esas herramientas de resiliencia y de sobrevivencia se fortalecen mucho más, pero también esa fortaleza es importante como, ¿cómo puedo decir? Saber cuándo tiene que subir y saber cuándo tiene que bajar, ¿no? Porque si no es un estado constante de alerta que es muy dañino también. Entonces, ¿qué más, Pablo? ¿Qué más? Lía, ¿qué más? Cuéntame. Pues qué interesante todo lo que nos cuentas. Siempre escucharte es bien transformador y para mí es pues toda una pedagogía trans de la diáspora escucharte, porque pues pienso que sí, que
que tenemos que entender que nuestra lucha trans es una lucha interseccional, es una lucha que pues permite que nos atravesemos desde nuestras diferencias, pero también desde todos los cruces que hay. Y siempre es importante que se sepa que ustedes que tienen una lucha antirracista desde la diáspora y que tú nos hablas desde tu territorio, desde donde tú saliste, pues implica otras relevancias muy importantes para lo que se vive aquí en México, porque también has trabajado mucho en México desde una perspectiva trans, antirracista, anticolonial y Ujú. sobre todo afectiva, porque yo me acuerdo que cuando nos conocimos tú y yo, pues justo nos adentramos en todo este tema de la política afectiva por el cual yo estoy tan atravesada y recuerdo aún esa entrevista que me hiciste en una de mis muchas casas cuando yo vivía en una azotea en la parte más alta de un edificio, en un cuarto que históricamente estaba destinado para las trabajadoras domésticas. Viví en muchos de esos cuartos durante mi vida y me encanta porque ahí estuvimos detonando la palabra, detonando el afecto y tú me permitiste pues entrar a tu vida justamente desde esta perspectiva de lo que implica transitar y moverse de territorios. ¿Y cómo influyó en ti este tránsito migratorio de un territorio pues justo que también está en guerra con los cuerpos trans, porque Cuba también está dentro de la lista de países donde se asesinan a más mujeres trans? Eh, ¿Cómo influye ese tránsito migratorio tuyo en todo tu trabajo de escritura? Quiero saber eso, porque este boicot también es un espacio de manifiesto, verso y palabra, y hacemos boicot en las redes justo con esta poesía que somos las personas trans. ¿Cómo influyó esto en tu proceso de escritura académica, tu escritura poética? Y cuando digo escritura poética me refiero a lo que tú escribas, ¿no? Sea un diario, sean reflexiones, lo que también escribes en Face, que para mí es poesía, porque pues sí, Tito escribe en Face reflexiones muy potentes. ¿Cómo influye esto en tu trabajo de escritura y también en tu tránsito a la academia? Porque creo que ese es otro tránsito que hacemos las personas trans, que implica muchas dificultades, llegar a la academia. Sí. Bueno, mira, hay una feminista negra norteamericana que se llama Alexis Pauline Gumbs, que ella hizo un texto sobre una reflexión de Audre Lorde, y entonces ella dice que, a ver, déjame ver si lo puedo encontrar, pero la cuestión es como, em, la academia es un lugar importante para las mujeres negras, porque se suponía que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces, a mí me, para mí, yo siempre he tenido una relación muy tensa con la academia, pero también tengo que reconocer que la academia ha sido un lugar importante para mí, porque pienso que siendo una persona negra, eh, inmigrante y trans en México, la academia es uno de esos lugares aceptados por el orden colonial moderno occidental, donde las voces que están ahí son leídas y escuchadas. Entonces, para mí es importante que mi voz tenga ese espacio y ojalá que la voz de muchas personas negras trans también, como que no sea un espacio, ¿cómo puedo decir?, explícito para Tito, sino me encantaría que fuera un espacio que estoy intentando buscar esa palabra desde por la mañana, que explote, ¿no? Y genere microexplosiones en todos los espacios académicos para que podamos como tener más espacio, más posibilidades de escucha, nuestras voces y nuestras epistemologías tengan mucha mayor importancia y replicancia política en otros espacios, ¿no? Eh, yo pienso que en ese sentido, a mí la academia como, me ha facilitado una autoeducación para poder también llevar a cabo mi propia transición. Como la academia me ha facilitado los recursos para yo poder, bueno, me ha facilitado, no, yo me he luchado bastante eh,
buscarme los recursos para estar en la academia, es al revés. Pero, no sé, entre esos recursos he leído o he tenido la posibilidad de que mi trabajo sea leer feministas negras, investigadores negros, afrotransfeministas que me permitieron realizar mi propia transición, que todavía está en proceso. Y esto se manifiesta mucho en mi escritura, como esa, esa constante, ¿cómo puedo decir? Esa constante fijación que yo tengo de empretecer les sujetes. Por ejemplo, no sé, las vidas trans importan, ¿no? O como las vidas negras importan. Sí, pero las vidas negras, dentro de las vidas negras hay que poner un espacio prioritario para las mujeres, las personas femeninas, las personas trans. Dentro de las vidas trans hay que hablar de todos los procesos, de todos los entramados interseccionales y raciales que atraviesan la vida de las personas trans. ¿Quiénes son las personas trans que están más cercanas a tener mejores condiciones de vida que otras? Y todo esto está atravesado, en mi opinión, pienso, también por mi propia experiencia de ser una persona negra migrante que vive en el sureste mexicano. Como ayer estaba dando una capacitación y yo decía, es que cuando hablamos de la comunidad trans, tenemos que hablar de las compañeras trans que están migrando, eh, que en muchos casos son compañeras de origen indígenas descendientes o afrodescendientes, y qué significa para ellas estar en esos lugares de frontera. Entonces también en mi propia experiencia pienso que mi escritura está atravesada por eso también, ¿no? Por sentirme que no estoy en un lugar seguro, que todo el tiempo hay un policía en la mirada de las personas. Esta cuestión del passing, ¿no? El cispassing también tiene una mirada muy occidental y eurocéntrica. ¿Quiénes son los cuerpos que pueden pasar? Dentro de que si te acercas o no a la feminidad o a la masculinidad, hay construcciones raciales también de la masculinidad y la feminidad que, muchas veces no son tomados en cuenta y que hacen que tu génesis corporal sea leída como el género que tú quieres o no. Entonces, también el cuestionamiento a género. Yo le he dedicado gran parte de mi trabajo a eh, sistematizar una ruta de cuestionamiento de género distinta al, al orden, es decir, a la teoría blanco, mestiza y blanca del norte global. Como gran parte de mi trabajo está insistir en lean a las feministas negras, lean a Oyeron Koyewumi, lean a Hortense Spiller, lean a Audre Lorde, lean a todos los investigadores negros que estamos emergiendo ahora. El término afrotransfeminismo que estoy dialogando con María Clara Araujo, que es una feminista trans afrobrasileña. Es decir, mi trabajo está enfocado en ese desplazamiento epistémico para visibilizar el trabajo que han hecho las feministas negras, las investigadoras negras, y dentro de esa categoría de feministas negras es posible hablar de investigadores negros también, porque es un monolito indestructible también, y eso también es importante cuestionarlo. Y, si no, y no solamente en la epistemología que está sistematizada a través de la gráfica, de la grafía, ¿no? Sino también darle un papel prioritario a la experiencia, a la práctica política, a la práctica de la sobrevivencia. Y esto no es algo que inventé yo, porque es como esa famosa frase que dice que el conocimiento es político. Si hay un lugar de producción de conocimiento que y reconoce y reivindica que la producción de conocimiento es un lugar colectivo y un lugar político colectivo, es el movimiento negro. Entonces, a partir de eso, a partir de esa praxis o ese nicho, es importante reconocer la experiencia, y no lo digo yo, lo dice Patricia Hill Collins y lo dicen muchísimas feministas negras también. Y además de la experiencia, dentro de esa experiencia están las prácticas de sobrevivencia.
y las prácticas de sobrevivencia también son un lugar donde se produce conocimiento. Y eso no, casi, ¿cómo puedo decir? Eso es como, aunque es una cosa que es evidente, es una verdad expuesta en los movimientos sociales, como muchas veces se tiende a no darle la importancia epistémica que eso requiere, ¿no? Entonces mi trabajo también intenta como reconocer eso y hablar sobre eso, pero también intenta hacer puentes eh, entre la praxis, la epistemología, la poética, eh, la torcedura del mismo género, ¿no? Eh, o más que la torcedura, la exposición del género como una tecnología del terror blanco, horrible, y cómo las personas negras vivimos todo el tiempo incómodas en esa tecnología del terror blanco. Eh, pero también esto es un trabajo que, si bien es cierto que mi trabajo es un trabajo que realizo la mayor parte de las veces con interlocutores o con personas que están a mucha distancia de mí, porque bueno, porque vivo en San Cristóbal de las Casas, siendo una persona migrante y transmasculina, eh, lo cual quiere decir que comunidades negras cercanas, urbanas, con las cuales pueda discutir, disidentes feministas, no están aquí. Por lo tanto, mi trabajo es un trabajo que se produce en una condición de aislamiento, ¿no? Yo espero que tenga, como que pueda ser, que pueda participar de esta articulación o conversación regional, ¿no? No me gustaría que aunque sea hecho en aislamiento, pues tenga un matiz así de, ¿cómo puedo decir? Sin interlocutores, sin que no tenga réplicas, no sé. A mí también me interesa mucho en mi trabajo mostrar los tránsitos migratorios, porque precisamente en este lugar de Chiapas donde yo vivo, es muy interesante el uso del término migrantes, ¿no? Es decir, en San Cristóbal de las Casas, que para mí es como el emporio del asistencialismo blanco mestizo y blanco del norte global, eh, he vivido escenarios, momentos muy repetidamente de esfuerzos de blanqueamiento de categorías como migrantes, ¿no? Y para mí es muy interesante ver como personas chilenas, y no estoy hablando de personas chilenas, indígenas descendientes, eh, se nombran migrantes, o personas argentinas se nombran migrantes. Entonces he tenido que hacer un trabajo como de mucha insistencia. Eso creo que es algo que es positivo desde este ser virgoniano hiperanalítico, que es la insistencia. Como tú no eres migrante, tú eres extranjero, porque la categoría migrante tiene que dar cuenta de unos procesos de lo que implica geopolíticamente la migración, y es el no poder acceder eh, a, a la geopolítica blanca del pasaporte, ¿no? Entonces, para mí migrantes son personas que han sido racializadas en la no blanquitud y que además eh, necesitan como pedir permiso para trascender la frontera. Y más que pedir permiso, sus propios tránsitos muestran esta, ¿cómo puedo decir?, la racialización del proceso de la propia movilidad humana, porque los cuerpos blancos no necesitan, eh, no necesitan, ¿cómo puedo decir?, no necesitan una justificación como visas, permiso, no sé qué, pero los cuerpos negros e indígenas sí. Y eso se ve mucho en los procesos migratorios. Tú ves a los turistas, porque son turistas, argentinos, chilenos, gringos, europeos, pero ves a los migrantes centroamericanos y ves a los migrantes haitianos, afrocubanes, de países del continente africano, ahí en la frontera. Ahí. Entonces, dentro de eso también me imagino que hay una población LGTB, hay gente trans.
Entonces, como también mi trabajo me interesa mucho que hable sobre eso, ¿no? Sobre cómo la frontera de Trump no está en el norte de México. La frontera de Trump empieza en Tapachula. Y esa frontera es muy eficiente en un proceso de apartheid y segregación racial que permite que los cuerpos blancos sigan transitando mientras contiene eficientemente a los cuerpos negros e indígenas, indígenas descendientes. Entonces mi trabajo intenta hablar sobre todas esas cuestiones. Wow, es toda, toda una cátedra escucharte, Tito. Iba así como anotando varias cosas que te quiero preguntar, pero son tantas que, que no sé, y me parece como súper interesante cómo en esto último que mencionabas vas puntuando lo de la migración, lo de qué es migrante, ¿no? Porque finalmente hay muchas formas de migrar, ¿no? Y hay una forma de migrar totalmente privilegiada que muchas veces está relacionada a buscar un estudio, tal vez, ¿no? Y más, por ejemplo, en mi caso, siendo una persona de tez blanca, ¿no? Entonces, es un transitar, y más porque, por ejemplo, en mi caso que estuve en Brasil, ¿no? Y eso también recuerda así varias cosas que mencionabas, pues es como más cómodo ser leído como un hombre blanco, ¿no? Que a varios de mis compañeros, compañeres que eran personas negras y que eran leídas primero como mujeres, ¿no? Y era como una exotización de su cuerpo por ser una mujer negra, y luego cómo era cuidarse de la policía porque eran leídos como hombres negros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, recuerdo que allá había mucha gente que no quería cambiar el sexo en su documento oficial, solo cambiaban el nombre por si llegaba la policía, los metieran a la cárcel femenina y no masculina, ¿no? Justamente por el hecho de ser una persona racializada y que la policía inmediatamente la va a abordar, ¿no? Y me tocó ver un día a un chico en una bicicleta que lo había visto unos 20 minutos antes trabajando, salió de su trabajo en bicicleta y llegó la policía y lo empezó a abordar. Y estaba con dos compañeras que eran abogadas y se quedaron así como, ¿qué pasa, no? ¿Por qué lo están abordando? Ah, es que nos llegó un boletín de que no sé quién, y entonces como él es negro, pues es sospechoso. Así, ¿no? Y ellas como que consiguieron como interlocutar por ahí un poco, ¿no? Pero igual no se quedan acercar mucho porque finalmente son mujeres abogadas hablando con un policía hombre que está agarrando a un chico negro, ¿no? Entonces justamente sí, me quedo pensando que no es lo mismo migrar desde este privilegio tanto racial como por una cuestión de estudios a cuando te estás buscando otras oportunidades porque a lo mejor no tienes que comer, ni siquiera tienes para un documento y lo que mencionabas, ¿no? El privilegio de acceder a un pasaporte. Y entonces tal vez era una cosa que nunca le había conectado tal cual, de ese pasaporte, ¿no? Que sí está racializado, que sí tiene que ver con esto, ¿no? Porque si te pones a pensar así, como cuando te pones a pensar quiénes son las mujeres trans que matan, generalmente son mujeres transracializadas, ¿no? En cualquier Ujú. territorio. Estamos en México, estamos en Brasil, que son como mis experiencias próximas, es lo mismo, ¿no? Van a ser personas racializadas las que más van a estar matando, ¿no? Y lo mismo, si te pones a ver quién migra, por decir así, con pasaporte desde el privilegio, no tiene nada que ver con quién migra por otras circunstancias y que ni siquiera puede acceder a un pasaporte, ¿no? Y eso se me ahorita así como súper fuerte como de nuevo ponerse a pensar en eso, y mientras vas hablando también me voy acordando de una vez que estuve compartiendo una mesa sobre masculinidad con un colectivo afro, ¿no? Entonces es ellos como intentando construir una masculinidad que no sea violenta cuando el estereotipo de la masculinidad negra es más violenta que la del blanco, ¿no? Por decir así. Y entonces era como súper fuerte que ellos empezaran a romper, y todo lo que sacaron a colación en ese conversatorio fue también como wow. Y otra cosa es como saberte, ¿no? Saberte cubano, pero saberte también, no sé si te pasa medio mexicano también ya con tus 5 años acá. Y, y porque yo, estando en Brasil, conocí muchos referentes, tal vez no muchos, pero sí varios, de personas negras en la academia, de personas mujeres trans en la academia, inclusive María Clara que mencionaste, me tocó escucharla una vez en vivo, increíble. Y,
Y eso es súper rico, ¿no? Como, y justo el poderles escuchar, te vas dando cuenta de ese privilegio de producción del conocimiento. Y que en el momento que estas voces llegan a poder producir conocimiento y que con sus barreras tal vez la persona blanca, cis, hetero, va a comenzar a escuchar, ya le va a empezar a entrar, a lo mejor no como nos gustaría, pero Ujú, es como estas otras epistemologías que son posibles, ¿no? Y que no ujú. se quedan solamente en lo escrito, sino que vienen también desde la sobrevivencia, desde la calle, y directamente están llevadas ya como a la academia, sin tener este como paso del que está estudiando, es una persona blanca para hablar de las voces de la calle, pero no les va a dar crédito a esas voces, ¿no? Entonces se me hace como súper hermoso tenerte acá, como un privilegio de tener una persona que está produciendo eso, ¿no? Y esto me lleva a pensar que eres historiador, ¿no? Y hablas mucho también de la memoria. Entonces, ¿cómo es ese entrecruce? Porque puede ser como la historia de la diáspora, por un lado, ¿no? Que es súper fuerte porque fueron arrancados, arrancades de sus países y ni siquiera saben de qué país o de qué punto fueron arrancados, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esa tal vez memoria étnica, pero también esa memoria personal de lo que has construido? Y si esto tiene algún reflejo en tu parte más poética, tal vez, ¿no? ¿Cómo lo gritas, cómo lo escribes, cómo lo vives? Bueno, em, yo creo que yo soy un sujeto que, ¿cómo puedo decir? Yo estoy trabajando mucho, es algo que estoy intentando trabajar desde hace un tiempo reciente, que es como mi propia historia familiar, ¿no? Pero es difícil para mí porque la mitad de mi familia es blanca y la otra mitad de mi familia es negra, pero mi relación con mi padre es horrible o no hay relación ninguna. Entonces, lamentablemente, es muy difícil para mí acceder a mi propia memoria, ¿no? A mi propia memoria ancestral. También, porque además de esa relación que es tan tensa, o que no existe, mejor dicho, no es que no es tensa, es que no existe, em, yo estoy en México. Es decir, vivo en México, me encanta México, no sé si quiero ir a Cuba, además, eh, porque Cuba está viviendo un proceso de recrudecimiento, de represión política y de carencias económicas, estructurales muy fuertes. Entonces yo no quiero poner mi cuerpo en esa tensión nuevamente. Como cada vez que voy a Cuba siento todo el tiempo que estoy hiper vigilado, eh, que estoy siendo controlado así con unos rayos X bajo un escrutinio de la mirada del gobierno cubano. Es muy tensionante para mí, me siento como así, vigilado. Y aquí, en las montañas del sureste mexicano, no siento eso, entonces me siento bien aquí. Pero la memoria que he intentado trabajar, ya que la mía no la puedo trabajar tanto como quisiera, es como una memoria más colectiva, ¿no? Pero también esa memoria colectiva necesita ser recuperada a partir de un esfuerzo colectivo y un esfuerzo, ¿cómo puedo decir?, que implique al menos un contacto con mucha gente en Cuba y también eso lo estoy perdiendo por tensiones personales, por la coyuntura estructural de Cuba ahora mismo. Entonces siento que el tema de la memoria para mí es como, me presenta como los límites de mis propias posibilidades. Y me doy cuenta lo difícil que es la migración, ¿no? Que es como, ¿cómo puedo decir? Porque la migración en mi caso, y pienso que para muchas personas afrodescendientes también, es como cortar, empezar de nuevo, pero en condiciones de mucho aislamiento.
y en condiciones de mucho aislamiento, donde hay una ruptura con tus comunidades políticas, afectivas, familiares, de afecto, y introducirte en un tejido social que, a no ser que migres hacia una zona donde hay comunidades negras ya establecidas, que no es el caso de mi presencia en San Cristóbal de las Casas, pues es una inserción social en un espacio muy agreste y muy antinegro. Y también antitrans, obviamente. Entonces, yo pienso que la memoria es algo que me encantaría, porque soy historiador, ¿no? Y se supone que vine aquí con un proyecto de investigación donde iba a seguir fortaleciendo como la historia de la historia de las mujeres negras queers en Cuba. Pero todo eso cambió como cambian las cosas en la vida y terminé haciendo una sistematización de un trabajo que hice junto con muchas otras personas, pero, pero sí, la memoria para mí representa una de las principales limitaciones o de las limitantes de lo que implica ser una persona negra migrando en el sur global, en donde no hay comunidades negras ni trans con una presencia social fuerte en el territorio donde estoy. A no ser que me fuera para, no sé, Nueva York, Londres, Ciudad de México, eh, Colombia, algunos lugares de Colombia, pero yo no estoy ahí, yo estoy en un territorio profundamente antinegro y profundamente antidisidente, aunque a la misma vez es un territorio profundamente negro y profundamente queer. Entonces eso es muy interesante. Y también pasa porque yo estoy en la frontera y yo quiero insistir en la frontera porque la frontera es importante. Las fronteras son los lugares donde ¿cómo puedo decir? Lo que luego goza el centro del país, ese goce medio clasero, mestizo mexicano, se produce por los procesos de contención que se hacen en la frontera. Entonces las fronteras son lugares gestantes de genocidio antinegro, de genocidio antiindígena, de las políticas heteronormativas y de la patologización de los cuerpos trans también. Entonces, eso lo que hace para personas como yo es una ruptura radical con todo el tejido social del que tú vienes, eh, ya sea por todo lo que el sistema impone sobre la presencia mía aquí, como el alejamiento estructural que existe con Cuba en este momento por su recrudecimiento político. Pero si no fuera por eso sería otra cosa. Antes porque no había internet, luego el internet está mala, luego no se puede ir a Cuba porque las condiciones de una persona migrante en el sur mexicano son muy distintas a las condiciones de migrante de una persona negra en el norte global. Y por lo que estoy aprendiendo, igual son condiciones de racialización muy fuertes. Entonces, son condiciones que todo el tiempo te llevan a una super explotación del cuerpo. Entonces, no sé, la memoria creo que en mi caso es como una nostalgia, ¿no? Es como algo que yo anhelo, pero que me es muy complejo. Hay algunas personas con las que mantengo comunicación y que me permiten como tímidamente conectar y ojalá que a partir de ahí algún día pueda hacer un trabajo de memoria importante, pero memoria con mi comunidad yo creo que ha sido muy difícil. Por otro lado, eh, la posibilidad de vivir en México me ha permitido conocer mucha gente trans de Abya Yala y mucha gente negra, ya sea físicamente o a través del internet. Y eso también es como no es una relación binaria de quita y da, pero si la memoria es una nostalgia, eh, algo que es, es profundamente revolucionario también es la posibilidad de conectar con otras experiencias negras trans y con otras experiencias morenas trans y también como gente trans muy aliada y muy comprometida. Entonces, sobre esto también me gustaría decir, como Daniel Coleman, un compañero trans
dijo una vez como que nosotros somos nuestros propios referentes, como que nosotros vamos a ser los ancestros de alguien, pero no somos, pero nuestros referentes anteriores los estamos construyendo nosotros, algo así dijo. Y eso a mí me hizo pensar mucho en la memoria trans, ¿no? En cómo la memoria trans ha sido coactada por todos estos procesos de medicalización, patologización, criminalización, además, y borramiento del archivo. Entonces, aunque yo no estoy en un proceso de recuperar una memoria de mi comunidad de origen o algo así, estoy como muy atento a la producción que otros investigadores afrodescendientes y negros trans están haciendo. Por ejemplo, eh, ¿cómo puedo decir? Ahora está muy en boga una imagen, déjame, ando por ahí, una imagen de un libro que es como uno de los primeros registros de un archivo de dos personas negras trans. Y esa imagen le ha dado la vuelta a todo el mundo disidente eh, de la diáspora africana porque es un referente súper importante para nosotros, las personas negras trans, pensarnos fuera de este discurso de patologización, criminalización. Entonces, es una imagen que muestra a dos personas trans en un carnaval o vestidos aparentemente para un carnaval o algo así. Y esa imagen es muy poderosa para nosotros y comienza ese tejido, ese proceso de retejer esa memoria que nos han quitado, que fue borrada del archivo, que fue borrada de nuestras historias, ¿cómo puedo decir? De nuestros tejidos comunitarios, porque mañana me gustaría hablar sobre otra función de otro archivo, entonces eso lo voy a dejar para mañana. Pero sí, yo pienso que hay muchos investigadores jóvenes que también están como recuperando esa memoria, ¿no? Porque ha sido interrumpida todo el tiempo, no solamente por el colonialismo superestructural, sino también por los procesos de respetabilidad de las comunidades negras, que como las personas disidentes fuimos leídas y impuestas dentro de esta mirada o percepción moral de criminal y de moralmente incorrectos, pues tampoco fuimos bienvenidos en nuestras comunidades. Entonces, el borramiento ha sido blanco y heteronormativo por todos lados. Entonces, estamos haciendo como un esfuerzo y para construir esa memoria, reconstruir esa memoria, repararla, pero es un proceso de largo aliento porque el esfuerzo de borramiento fue muy eficiente. Aunque a mí algo que me alienta mucho son los procesos de recuperación de la memoria de movimientos trans como en Argentina, como en Chile, que son muy poderosos, y ver también lo que están haciendo aquí en México. Entonces, como por ejemplo el trabajo de las redes Juventudes Trans, el trabajo de Lía, el trabajo de Jessica, el trabajo poético de Daniel Niskuk también, que es muy emocionante y muy hermoso. Sí, todo es como, da mucho aliento, ¿no? Paulo, Dale, pues o Lía, no sé. ya, estaba viendo si ya quiere decir algo y luego me estaba peleando con el micrófono, pero Dale. No te preocupes, pues muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. En realidad es un acercamiento súper, súper interesante a tu vida, a tu resistencia, a todo lo que aportas a la lucha trans, que es tan importante. Me parece fundamental que sigamos pues pensando que nuestras luchas trans son interseccionales y que la lucha de las diásporas afrodescendientes nos tienen mucho que enseñar. Y digo que realmente en México pues de repente tiende a suceder que pues esto no se mira, no se abraza, no se siente. Y por eso creo que es muy, muy fundamental que estés aquí y que pues nos hables de todo esto. Y pues no sé si ahora nos quisieras contar un poquito de tu tesis de doctorado, porque pues justo eres un académico que pues ha terminado este proceso en su vida tan importante que ha sido un doctorado y lo celebro siendo un chico trans, no binario, de la diáspora,
afrocubana, pues me gustaría que nos contaras sobre tu tesis, qué trabajaste en la tesis, cómo fue el proceso, a qué nos invita esta investigación, qué portales abre y cómo lo ligas también con esta acción política de manifiesto, porque yo desde mi punto de vista personal, tu tesis es un manifiesto, ¿no? Y no olvidemos que estamos aquí en el boicot trans, donde estamos dejándonos atravesar por verso, manifiesto y palabra. Entonces también estaría lindo si nos puedes leer algún fragmento pequeño de tu tesis. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mira, mi tesis, estoy muy contento que ya acabó. Intenté hacer una serie de cosas, ¿no? Lo primero que intenté hacer fue hacer un ejercicio, exacto, es un manifiesto político que dice que la gente negra y la gente prieta y la gente morena estamos aquí. Sobre todo quienes no accedimos a seguir los mandatos del sistema binario de género. Y entonces intenté problematizar como esas narrativas que mantienen que no hay gente negra en San Cristóbal de las Casas a partir de la sistematización de unos eventos que hicimos donde Lía también estuvo, en varios de ellos, para argumentar que sí hay gente negra y que además de que hay gente negra viviendo, hay gente negra transitando, y dentro de esa cosmovisión de gente negra hay muchas feministas negras que están aportándole a los feminismos en San Cristóbal de las Casas. Básicamente esa fue mi tesis, ¿no? Y algo que me gustó mucho de mi tesis fueron cuestiones como eh, yo creé una noción que se llama narrativas de desterritorialización antinegras, que procede de los feminismos negros que hablan de las cartografías feministas negras, ¿no? Eh, y de la problematización que hacen las feministas negras con respecto a la presencia negra en el territorio. Y eso yo lo fui pensando también entre vinculado o articulado con los procesos de lucha y de territorio que hay aquí en Chiapas. Porque, ¿cómo puedo decir? Como una persona negra que viene de una isla, primero una isla es una experiencia de mucha insularidad, ¿no? Es como, tú entiendes que está esta tierra y luego está el mar. Entonces es un sentimiento muy peculiar que uno siente cuando viene a una isla. Por otro lado, la mayor parte de las comunidades negras y afrodescendientes del Caribe no poseen extensiones de tierra. No son como las comunidades afromexicanas que tienen o que se lucharon, por decirlo de alguna manera, que lucharon por tener tierras y las tienen. Y ahora están viviendo procesos de extractivismo y de robo de tierra y todas esas cuestiones. O como las comunidades negras en Colombia, que también se asentaron en ciertos territorios y que vivieron por eso en esos territorios durante siglos y que ahora también están siendo víctimas del robo de sus territorios. Las comunidades negras del Caribe no, el primero del Caribe son islitas así, chiquitas. Y luego las tierras que hay son de dominio blanco. Entonces esa relación con la tierra es distinta a la de aquí. Y también, especialmente en mi país, esta cuestión de la lucha por el territorio no existe mucho porque el territorio o la tierra es propiedad del Estado. Entonces el Estado la da y la quita a quien desee. Y, es decir, el Estado como una representación del plantador, ¿no? Cuba vivió distintos momentos de la plantación esclavista, la plantación capitalista y ahora la disque plantación socialista. Pero la esencia es la misma, es un hombre blanco que tiene un espacio de tierra, y en este sentido es un espacio de tierra eh, circundado por agua, es decir, que la sensación de posesión es mucho más fuerte, y dentro de ese espacio de tierra su palabra es su ley, y todo lo que represente su, ¿cómo puedo decir? Su subjetividad es lo que existe, y lo que está fuera de su subjetividad
es criminalizado o patologizado o medicalizado o borrado. Entonces, algo que yo comencé a pensar aquí en México es cómo esta relación con el territorio que hay en Cuba no es la misma que hay aquí. Y eso también lo quiero dejar para mañana, porque también está vinculado con aquí, algo que voy a referirme mañana. Pero lo que quiero hablar aquí es cómo he aprendido mucho lo que significa luchar por el territorio. Y cómo esta cuestión del territorio, además de la lucha por la tierra, es una lucha por la recuperación de una epistemología también espiritual, porque la relación de las comunidades negras e indígenas con el territorio es una relación espiritual. Y cuando pensamos en lo espiritual, muchas veces pensamos, no, hay que ponerle flores mungano, hay que prender la velita, hay que hablar con los muertos. Sí, eso tiene es decir, y se minimiza esa relación de la flor, la velita, los muertos. Eh, pero en esa es decir, ese ejercicio de disminuir la importancia de la espiritualidad es un ejercicio colonial también que separa a las personas de esa relación ancestral con el territorio. Y cuando uno, bueno, eso también lo quiero hablar mañana, pero regresando aquí, estas narrativas de territorialización antinegra me permitieron entender que esta misma separación de las personas indígenas y negras con el territorio se manifiesta también a través del borramiento de la gente negra del territorio mismo. Y es lo que pasa, lo que siento que pasa en San Cristóbal, ¿no? Y esta misma política de borramiento se hace en las epistemologías feministas, ¿no? Y para mí un ejemplo paradigmático es el cyborg de Donna Haraway. Donna Haraway creó una categoría que es el cyborg, pero el cyborg en sí mismo, cuando uno se lee a Donna Haraway, es la síntesis del trabajo de Gloria Sandúa, Toni Morrison, Audre Lorde, Sarah Neil Hurston. Entonces, la señora está sintetizando una serie de experiencias disidentes a partir de una categoría blanca, occidental, que es un cyborg, ¿no? Y toda la epistemología y el esfuerzo teórico de todas esas mujeres negras y mestizas mexicanas queda invisibilizado por ese cyborg blanco, porque cuando uno piensa en un cyborg, no lo piensa negro, lo piensa blanco y lo piensa delgado y lo piensa hiper cis, ¿no? Entonces, para mí Donna Haraway representa ese proceso, es un ejemplo clásico de borramiento. Y eso mismo pasa en las epistemologías feministas. Muchas de las cosas que supuestamente son como adjudicadas a feministas blancas, pues es más bien como una ¿cómo puedo decir? Hiperacademización de la episteme de las mujeres negras o de las compañeras indígenas, indígenas descendientes, en fin. Entonces a mí me interesaba mucho hablar de eso porque en donde yo vivo, además de ese ejercicio constante de borramiento antinegro, hay un protagonismo blanco mestizo en la academia que lo único que hace es, bueno, tiene muchos matices, pero uno de los matices más peligrosos que tiene es eh, el, el sostenimiento del asistencialismo hacia las comunidades indígenas y hacia las comunidades morenas e indígenas descendientes. Y ese asistencialismo es otra manifestación del colonialismo blanco mestizo, porque quienes únicos son beneficiadas son las personas que dan esta asistencia, las personas que son, eh, que son beneficiadas de este asistencialismo, lo único que se genera para ellas es como, es decir, una separación más de los tejidos de sus comunidades, bueno, todas esas cosas que saben. Entonces a mí me gusta, me parecía urgente la necesidad de crear un texto o algo, porque me iba a volver loco, ya estaba obstinado de esos ejercicios cotidianos de borramiento y anulación de tu palabra y de tu presencia, y por eso creé esta tesis, que como dice Lía, es un manifiesto político, porque en realidad es como un grito dentro de una sintaxis académica, no puedo más con ustedes, son unos racistas asquerosos, son unos transfóbicos, porque como también como explicaba hoy, en un espacio que estuve anteriormente, ahora se está hablando mucho de los TERF, no sé qué más. Y mucha gente está hablando de los TERF como una expresión fascista, ¿no? Y yo quisiera que vayamos a profundidad sobre eso.
El fascismo es una expresión del racismo, porque es un ejercicio de discriminación de una persona blanca a otra persona blanca porque dice que no es tan blanca. Pero eso es racismo, porque el racismo lo que es la discriminación en términos estructurales hasta llegar al nivel de genocidio, que es una expresión del fascismo y del nazismo. Yo te voy a matar porque tú no eres como yo. Entonces, esa acepción, ese acercamiento entre lo TERF y lo fascista está dada porque parten de discursos eugenésicos. Pero es que los discursos eugenésicos también son racistas. Entonces, para mí, no es que lo TERF sea fascista ni sea eugenésico, para mí lo TERF es racista. Porque la base de la eugenesia es precisamente esa, separar unos cuerpos, dotarlos de un carácter de humano y todos los demás cuerpos que nunca se van a acomodar a esta pragmaticidad biológica de este ser humano, tienen que seguir estos dictámenes. Y como no lo siguen, pues siempre vamos a ser inferiores, vamos a estar dentro de categorías siempre negativas, ¿no? Incluso hasta dentro del derecho de estos seres humanos de matarnos. Y de matarnos entre nosotros mismos porque supuestamente no representamos estos ideales de blanquitud. Entonces, eso también yo veía mucho en mis espacios aquí en San Cristóbal de las Casas. Y para eso creé esta tesis, primero con el objetivo de decir que sí hay gente negra, que las personas negras muchas veces somos profundamente disidentes del sistema binario de género, porque el sistema binario de género está conformado a partir de una noción, de una matriz colonial, ¿no? Y también eso lo voy a dejar ahí porque quiero hablar mañana. Entonces, y luego entender que este término de migración y de la segregación racial del espacio no impide la movilidad afrodescendiente. La gente negra siempre se ha seguido moviendo y siempre se va a seguir moviendo y estos movimientos también generan conocimientos, porque pareciera que solamente se produce conocimiento tú sentado frente a tu computadora o en el famoso cuarto de Virginia Woolf. Y la verdad es que la mayor parte del conocimiento vienen de las comunidades que han sido históricamente violentadas y colonizadas, y además de eso no se producen en posiciones de aislamiento intelectual, como de una ¿cómo podríamos decir? De una hiperexaltación del sujeto intelectual en unas condiciones óptimas. No. Entonces, bueno, sobre todo eso yo quería hablar en mi tesis y, y bueno, salió lo que salió, ¿no? Que fue tremendo. Gracias. Oye, pues léenos un fragmento, mira, así como digo yo, la libromaquia, ¿no? Hay que abrir esa tesis si la tienes ahí contigo y no ver y dejar que tu dedo quede en una parte en una hoja y A ver, léenos esa parte. voy. Así como si te estuvieras echando ahí un buen manifiesto tirado al azar. Sí. A ver qué. Mira, quiero leer las conclusiones, que creo que de todo fue lo que más me gustó. A ver. Voy a leer la primera parte. ¿Sí? ¿Qué es esto? Voy a leer la primera parte de las conclusiones. Mm, 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 mm. Ah, es más para atrás. Espera un momentico. Ajá. Dice, terminé de escribir esta investigación mientras la caravana migrante centroamericana es reprimida por el ejército mexicano en su tránsito hacia Estados Unidos. El río Suchiate, la estación El Ceibo, Ciudad Hidalgo y Tapachula están ocupadas por miles de personas racializadas, varadas que no pueden continuar su viaje. La caravana migrante como recurso organizado se inició en el 2018 debido al aumento de las políticas migratorias del gobierno mexicano por regularizar, eufemismo utilizado para desviar la atención del control y la contención del tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos. La caravana migrante, como se ha hecho llamar, es un ejemplo de los tránsitos migratorios históricos que atraviesan por la región de Chiapas y es una expresión de las estrategias de resistencia ante las políticas de
narrativas de desterritorialización antinegras. Ante las dolorosas imágenes de represión y contención de las caravanas migrantes, escribí La Puente Prieta, como un ejercicio de afrofuturismo, imaginar un mundo afrodiaspórico, queer, cruzando fronteras, conversándonos, juntándonos y así sanar. ¿Qué piensas? ¿Lía? Micrófono súper potente, y además que contextualizas en qué momento estás acabando de escribir, ¿no? Yo solamente te diré que me estás dejando con más ganas de leer esa tesis que me encontré, tuya, en internet. Y creo que debería ser como una lectura obligatoria para todas las personas que vivimos en México, para las personas trans y para las personas de la diáspora afro, ¿no? Creo que sería muy, muy importante, justo por ese recuperar las voces que son calladas, ¿no? Y que luego simplemente son robadas, como mencionabas del caso de Donna Haraway, que ahora creo que la veré con otros ojos, Qué bueno. pero, pero eso es como súper importante, ¿no? Porque justo luego hay como que la banda se empieza a quejar de que la banda cita solo, sí cita personas trans, pero del norte global, ¿no? Y hay muchas personas aquí en Latinoamérica, en la Playa, que están produciendo muchas cosas hermosas, importantes, potentes, ¿no? Y entonces, pues creo que tenías razón cuando citabas a Daniel Coleman, ¿no? Que se están convirtiendo en los referentes de las futuras generaciones y parece que eso puede ser muy lindo, ¿no? Muy potente y muy fuerte, para ya no estar buscando a dónde mirar, que ya están ahí donde mirar, ¿no? Sí. Y no que nos impongan esa mirada cis, hetero, blanca del norte global sobre nuestra percepción del mundo. Sí. Entonces creo que eso es hermoso. Y no sé si Lía quiere hacer otra pregunta o me deja aquí. Sí, pues ya estamos cerrando. En realidad vamos a tener otro espacio contigo mañana para concluir este boicot trans. Pues a toda la gente que está viendo esta maravillosa eh, entrevista, que en realidad es un encuentro afectivo con Tito Millans, que inaugura el boicot trans de este mes de remembranza, pues vamos a ir cerrando. Y pues me gustaría eso, que nos compartieras qué significa para ti la remembranza, qué relevancia tiene para ti este mes en el que específicamente, pues justo, remembramos a todas las personas que han sido despojadas de sus vidas por la transfobia. ¿Y cómo ligas esto con tu estancia aquí en México? Porque finalmente tú estás echando raíces aquí en México, que es el segundo país en matar a más mujeres trans en toda Latinoamérica después de Brasil. Y también, pues, cómo accionas desde ahí, qué te convoca, qué nos puedes compartir de esto. Y sí. Bueno, para mí, em, este mes de remembranza es como, yo lo siento como una, al final es como una buena excusa, ¿no? Para visibilizar todo lo que pasa en el resto del año, ¿no? Eh, pero también es como un momento espiritual muy importante para precisamente poder canalizar ciertas energías y recordar con dignidad a aquellas personas que fueron víctimas de odio, de víctima de odio sí, de víctimas de odio, y también para fortalecer las alianzas y los afectos con otras personas trans que seguimos vivas, ¿no? Eh, porque pareciera que es una relación dicotómica, ¿no? Recordar a las muertas que en muchos casos son muertas eh, por son asesinadas por un sistema transodiante, pero también y a la misma vez ese reconocimiento y ese esfuerzo espiritual de brindarles luz a nuestras muertas y crear nuestros altares trans, eh, y hacer este ejercicio de búsqueda de nuestras ancestras, nuestras mayoras y nuestros mayores,
Eh, por otro lado, también a mí me hace pensar en la importancia de sanar las relaciones con otras personas trans, no binarias, eh, intentar como seguir fortaleciendo los ejercicios de alianza política y de afectividad y de amistad también, sin amistad incluso sin cuestiones políticas. Te quiero porque te quiero porque eres trans, ya está, ¿no? Eh, y también trabajar mucho en eso que el sistema binario de género nos impone a las personas trans, que es la competitividad entre nosotras, ¿no? Yo quisiera y espero que en algún momento a lo largo de mi vida podamos dejar de ser tókenes de investigadores blancos mestizos cis y podamos ser eh, quienes, es decir, podamos ser sujetos activos de nuestras propias investigaciones y nuestras propias escrituras y nuestras propias existencias, sin ser el sujeto de investigación de nadie y sin ser el investigador negro trans del momento, como yo quisiera que pudiéramos ser una cuestión cotidiana. Entonces, eso es también como para mí lo que significa noviembre, como el mes de la remembranza trans, que es como un record, una relación espiritual hacia nuestras ancestras, quienes fueron poniendo su cuerpo para que nosotros estemos aquí hoy, y también estrechar los lazos que tengo con otras personas trans sin forzarlo, ¿no? Eh, y fortalecerlo y a la misma vez tener fortalecer mi propia relación conmigo mismo y intentar yo mismo sanar mi propia historia, sanar mis vínculos. Eh, eso, no, no, sí. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de este Boicot Trans parte uno. No se pierdan la parte 2 que viene mañana. Tito, danos una probadita de lo que va a venir mañana y léenos un poema por ahí para ya cerrar, tuyo o de alguna hermana, algún hermano, hermano. Y pues bueno, ya para cerrar, mañana nos vemos también en este espacio a las 11 de la mañana para que pues Tito nos siga compartiendo de este gran boicot. Yo soy Lía García, la novia sirena, no me despido porque mañana también estaremos por acá. Y bueno, le doy la palabra a Pablo y finalmente pasamos con Tito para que con su palabra, con su voz y con su poesía cierre este gran día que a pesar de que está haciendo tan frío en la Ciudad de México, pues ya estamos con mucho calorcito gracias a la voz de este gran pensador, poeta, amigo, hermano, chamán y una persona que se ha sembrado en nuestros corazones y que tiene tanto que enseñarnos. Así es que, pues muchas gracias y le paso la palabra a Pablo. Gracias a ti. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Tito. Creo que me quedo muy emocionado de esperar con todas las cositas que lanzaste. Bueno, pero mañana lo voy a hablar, ¿no? Toda esta relación del territorio, de la diferencia entre una isla y aquí el territorio en México. Eso me ha picado demasiado, ¿no? Y bueno, agradecerte mucho porque justo cuando te estaba oyendo me hiciste pensar, ¿no? ¿Cómo sería si escribiéramos la historia y la memoria de los afectos en las fronteras de los cuerpos y territorios, ¿no? Pero creo que esa es como una reflexión que me has dejado, ¿no? A partir de todas tus palabras. Y también me tocó como esto que decías de que la memoria es una nostalgia para mí, ¿no? Eso me pareció como, pues, unas palabras súper fuertes, sabiendo y escuchando tu propia historia. Y bueno, me quedo muy emocionado de haber compartido este espacio contigo y espero mañana nos sigas calentando el corazón, el alma, el cuerpo. Y bueno, ahora sí, a escuchar unas cuantas palabras para dejarnos más picados. Bueno, mañana a mí me gustaría hablar sobre una categoría que se está utilizando cada vez más y es como los negros cuerpos, no, los géneros negros queers y los géneros negros trans. Como que
una de las características intrínsecas de la negritud es la queeridad, es la disidencia, ¿no? La disidencia sexogenérica. Entonces eso es algo que me gustaría como profundizar mañana. Y me gustaría como finalizar compartiéndoles un poema que creo que es el único poema que he escrito, pero que me encanta, y que se llama Trans Cimarrón. Dice, soy un cimarrón negro con tetas y caderas grandes, un cimarrón de lo blanco, de lo binario, de lo normativo. Mi palenque es mi cuerpo. Huyo, escapo de la esclavitud, del trabajo emocional para la gente blanca, de los cuerpos heteronormativos. Mi monte está en mis tránsitos, en mis orgasmos, en mi carne grande, gorda y rebelde. El mayoral ya no es el hombre blanco. Soy un cimarrón y tras vestirme es la resistencia. Habito en las fronteras de lo mujer-hombre. Migré y continúo migrando. Mi corazón está inquieto. Siente la esclavitud moderna, el sistema carcelario, la patologización del trans, la criminalización de los cuerpos negros, la matanza invisible a todas voces de los líderes afros de Aviala. Siente el dolor del colorismo, el dolor de vivir en un cuerpo fantástico y que sea leído como un monstruo. Soy un cimarrón. Mi hogar está allá, en las olas, en el sonido de Yemayá, allá en lo profundo donde vive Olokun. Bueno, muchas gracias.